el Derecho a la Salud y Deporte, quien estará a cargo de la ponencia de este informe. Esta fue la mesa legislativa que llevó a trámite este proyecto de ley que hoy se discute en primer debate. La señora presidenta de la Asamblea Nacional ya ha otorgado el uso de la palabra al asambleísta Marcos Molina para que realice la respectiva exposición. Una vez que se cumpla con esta ponencia, se abrirá el debate, espacio en el cual podrán participar todos los asambleístas. Escuchamos y vemos también ya al asambleísta Marcos Molina. Buenos días, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. Han pasado ya casi 2 años desde el primer caso de COVID-19 que fue detectado en el Ecuador. En ese momento realmente pudimos ser testigos de la crisis sistemática, tanto en lo político y en lo social, que lo hemos vivido. Quiero iniciar mi intervención felicitando los esfuerzos del Gobierno Nacional en su meta de inmunización a toda la población ecuatoriana que realmente ha colaborado en enfrentar los estragos de la pandemia. Pero al mismo tiempo tengo que señalar con la firmeza del caso que las demás medidas tomadas por el Gobierno Nacional no han tenido la efectividad esperada por todos los ecuatorianos. Realmente, desde que la Corte Constitucional del Ecuador frenó de lleno al Ejecutivo en cuanto al abuso del uso de los estados de excepción, ninguna medida ha dado resultado para enfrentar la pandemia. Así, a lo largo de este tiempo, hemos visto llenar al país de exhortos, de pedidos a los ciudadanos e incluso declaraciones prohibitivas por parte del COE, que hoy en día resulta hasta una burla en cuanto a una verdadera gestión de la pandemia a la que se refieren. No olvidemos que desde marzo del 2020, entonces empezó a tomar decisiones estatales en contra de la pandemia, vimos que las mismas fueran tomadas desde el escritorio de Carondelet por 3 o 4 funcionarios. Recuerdo que en cuanto se detectó los primeros casos, la medida inicial fue la declaración de estado de excepción. Y claro, las restricciones a varios derechos constitucionales como el de tránsito, reunión, asociación, entre otros. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿dichas medidas fueron las correctas? Realmente los hechos pueden decir más que 1000 palabras y los hechos se resumen en miles de muertes, personas sin vida tiradas en las calles, hospitales abarrotados, sin medicamentos y sin la capacidad de atender a las personas contagiadas, crisis económica y hasta una crisis política que llevó a juicio político a varias autoridades de salud que hasta la presente fecha han sido llamados por la justicia. En este punto, quiero pedir por secretaría presente el video que hemos preparado, en donde podremos denunciar todo lo que el país tuvo que vivir por la falta de autoridades responsables y también lo que hoy en día estamos viviendo. Por favor, solicito proyectar el video. El asambleísta Marcos Molina, quien actúa como ponente del informe, solicita la proyección de un video. Vamos a ver y a escuchar este video. El COVID-19 sigue afectando al Ecuador. Las cifras históricas superan a los 561.000 contagiados, según el último reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública, siendo Pichincha la provincia más afectada, seguida por Guayas. Entre las cepas que más estrago ha generado últimamente en la población está la de Omicron, la cual es altamente contagiosa. Esta se esparció rápidamente, sobre todo luego de varios feriados seguidos en el país,
donde prevalecieron las aglomeraciones de personas, escasas medidas de protección, restricción y seguridad, como fueron la independencia de Guayaquil en octubre, difuntos e independencia de Cuenca en noviembre, y la independencia de Quito y fiestas navideñas en diciembre, hecho que aumentó la curva de contagios de manera alarmante y pasa factura actualmente a todo el país. En estos días los casos se han disparado 6 veces más que las cantidades que se manejaban hace 3 meses atrás, y se espera que febrero sea mayor aún el número de pacientes. Urge tomar medidas oportunas que permitan hacer frente a una posible nueva ola de contagios. Aprovechemos nuestra experiencia y evitemos cometer de nuevo los mismos errores. Protege tu salud y la de tus seres queridos. En nuestras manos está evitar más tragedias. Hasta ahí la reproducción solicitada. Así se ha llevado adelante la reproducción del video solicitado por el asambleísta Marcos Molina, quien continúa con su intervención. Como lo he mencionado en varios espacios, más allá del cumplimiento de los diferentes dictámenes de la Corte Constitucional, que constitucionalmente nos obliga a tramitar este proyecto de ley a la función legislativa y la función ejecutiva, es brindar de las herramientas necesarias a las autoridades para que dentro de un Estado constitucional de derecho podamos enfrentar a la pandemia. Hoy no venimos a buscar responsables, ni tampoco venimos a competir con el proyecto de ley de gestión de pandemia, que en los últimos días personas del gobierno lo han anunciado. Sin embargo, es necesario aclarar que la Comisión de Salud, que me digno presidir, desde el primer día de trabajo, fijó como objetivo de trámite urgente a esta ley. Así, modificamos casi en su totalidad el proyecto de ley enviado por el expresidente Moreno, el cual adolecía de varias inconsistencias, vacíos legales y hasta inconstitucionales. Sin embargo, un día antes de la aprobación del informe para el primer debate de este proyecto de ley, el 12 de agosto del 2021, el señor presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, retiró el proyecto de ley de gestión de la pandemia presentado por el expresidente Lenín Moreno, indicando que en los próximos días iba a remitir una nueva iniciativa de ley que hasta la presente fecha no ha llegado a la Asamblea Nacional. Señores legisladores, pueblo ecuatoriano, no vamos a buscar responsables, como lo acabo de mencionar, pero tampoco vamos a caer en el incumplimiento. Como Asamblea Nacional, ante la Corte Constitucional, por falta de tramitar un proyecto de ley. Por eso, decididamente, resolvimos como comisión presentar como nuestra iniciativa de ley este proyecto que ha superado los vicios de la inconstitucionalidad, establece un proceso claro para la gestión de la pandemia y sobre todo transparenta la información que por tanto tiempo se nos ha negado. Hoy tenemos la gran responsabilidad de dar trámite a un proyecto de ley que no pertenece ni a la derecha ni a las izquierdas, sino que la única bandera es salvar vidas y permitir superar una vez por todas la pandemia por el COVID-19. Les pido que el día de hoy
el debate de esta ley sea verdaderamente constructiva y de altura. Estamos conscientes que las leyes se construyen con la voluntad de todos nosotros, pero lo que no vamos a permitir es que la discusión se embarque en teorías conspirativas ni falsos argumentos que no traen consigo este proyecto de ley. Por esta razón, me permito realizar, en primer lugar, unas cuantas aclaraciones del contenido del proyecto de ley y además una breve explicación de su contenido. Laminado. ¿Por qué la creación del proyecto de ley? El Ecuador no cuenta con un marco legal ordinario para gestionar integralmente este problema epidemiológico producido por el COVID-19 y sus variantes. Asimismo, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional dentro de los dictámenes 3-20-EE/20, 520-EE/20, 1-21/21, 3-21-EE/21, 4-21-EE/21, en donde la Corte ha dispuesto preparar un proyecto de ley bajo criterios técnicos que regule la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio. Esta ley restringe derechos. Esta propuesta no restringe derechos. Las noticias vertidas por alguna prensa inescrupulosa y falsa, la ley busca limitar algunas libertades fundamentales, como son la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, con la finalidad de precautelar derechos superiores, como son el derecho a la salud y la vida de todos los ecuatorianos. Señores legisladores, pueblo ecuatoriano, recalco, esta ley no restringe derechos, sino que se encarga de limitar algunas libertades. Esto ha sido ratificado por varios de los mejores constitucionalistas del país. Así, dentro de la discusión de este proyecto, dentro de la comisión, escuchamos a 3 expertos: la doctora Pamela Aguirre, del Observatorio del Derecho Constitucional, el doctor Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional, y el doctor Vicente Solano, docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Cuenca, quienes ratificaron que es precisamente en esta ley en que en base a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución se puede establecer las limitaciones a los derechos de libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio. ¿Esta ley es un estado de excepción camuflado? No, señores legisladores, no, pueblo ecuatoriano. Este proyecto de ley precisamente busca evitar que la pandemia se siga manejando a través de estados de excepción y se diferencia con 2 características fundamentales. Primero, que las decisiones ya no sean tomadas desde Carondelet a través de burócratas sin el menor conocimiento de cómo se maneja una pandemia. Con esta ley, quien tomará las decisiones serán los expertos y especialistas en epidemiología a través de la Autoridad Sanitaria Nacional. Nadie, absolutamente nadie, podrá tomar las decisiones sino los especialistas en la materia. Por otro lado, la otra gran diferencia es la responsabilidad que hemos puesto en nuestro proyecto de ley. Como ustedes conocen, precisamente dentro del estado de excepción, todas las autoridades han quedado impunes de las miles de vulneraciones a los derechos constitucionales. Con este proyecto, las autoridades que toman las decisiones para la gestión de la pandemia
serán responsables civil, administrativa y penalmente. El poder debe ser controlado y la ley no permitirá vulneración a los derechos de los ciudadanos. ¿Se está otorgando atribuciones ilimitadas al COE? Señores legisladores, pueblo ecuatoriano, este proyecto no otorga un cheque en blanco al COE. Esta entidad se limitará a coordinar, repito, coordinar acciones de las instituciones de diferentes niveles de gobierno. Lo que sí estamos estableciendo es que las decisiones que se dispongan sean de manera obligatoria para los gobiernos autónomos descentralizados, ya que, como hemos sido testigos en Guayaquil, en Quito y ahora en Cuenca, toman las decisiones en base a sus conveniencias políticas y no a las verdaderas necesidades y restricciones que hay que implementarse. ¿Qué contiene el proyecto de ley? Manejo epidemiológico adecuado. Se establece un proceso para el manejo epidemiológico de posibles brotes, focalizándolos a través de las correspondientes alertas sanitarias que deberán incluir los debidos planes de contingencia, es decir, las medidas necesarias focalizadas para contrarrestar el virus y proteger a nuestros ciudadanos. Planes de contingencia y medidas de carácter obligatorio. Esta ley busca que las decisiones tomadas por la Autoridad Sanitaria Nacional dentro de los planes de contingencia verdaderamente sean obligatorios para todas las instituciones, tanto a nivel central como de niveles descentralizados del gobierno. Con esto eliminaremos los ineficientes exhortos que ya en la actualidad resultan hasta en la burla en el manejo de la pandemia. Atribuciones del Comité de Operaciones Especiales. Se establece al COE como una instancia de coordinación y además se organiza a sus niveles desconcentrados, siendo que los mismos deben acatar obligatoriamente las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. Régimen sancionatorio. Por otro lado, establecemos un régimen sancionatorio que permite controlar con la ayuda de la Policía Nacional las necesidades focalizadas. Y las sanciones sean para las personas naturales, trabajo comunitario, mientras que para las personas jurídicas, es decir, centros comerciales, estadios, cines, centros de aglomeración de gente, serán sanciones pecuniarias. Estamos conscientes que el país no está en una etapa aguda de una pandemia y que estamos en un camino de reactivación económica. Por esta razón, el nivel sancionatorio va acorde a este fin. Es decir, no buscamos cerrar nuevamente las actividades comerciales y productivas, como mal se lo hizo en el gobierno anterior, de una manera indiscriminada, sino más bien tener un control y únicamente sancionar a quienes desobedezcan las medidas adoptadas, protocolos y pongan en riesgo la vida y la salud de los demás. Régimen de competencias. Por otro lado, buscamos armonizar el régimen de competencias entre aquellas exclusivas y concurrentes del gobierno central y los gobiernos seccionales. Sabemos que en este apartado debemos trabajarlo con más detalle con las GAC, pero desde ya dejando en claro que la situación de la pandemia debe permitir tener un orden jerárquico en las tomas de decisiones. Tengo que decir con franqueza que me caracteriza. No podemos permitir que las decisiones de control de pandemia estén por debajo de los cálculos políticos de unas cuantas autoridades que han privilegiado fiestas y eventos masivos con tal de no perder a sus adeptos.
Señores legisladores, debemos ser más conscientes de la realidad actual. Y la realidad es que si no tenemos un mayor control, el próximo año indudablemente volveremos a un confinamiento y con los problemas en el sistema de salud. No quisiera ni imaginarme tener que vivir nuevamente la falta de camas en las UCIs y ver morir en las calles a tantos ecuatorianos. Medidas de cuidado y atención prioritaria. Se establece medidas de cuidado y atención especial para grupos de atención prioritaria, principalmente pueblos y nacionalidades, a fin de que sus derechos no sean vulnerados. Personas de atención prioritaria como niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Lámina 11, proceso de transparencia para la gestión. Finalmente, este proyecto busca garantizar la transparencia en el manejo de la pandemia, creando un sistema de información nacional en donde deberá constar todas las acciones gubernamentales tomadas, los procesos de contratación pública llevados a cabo para la adquisición de medicamentos y equipamientos para la gestión de pandemia y, claro, los documentos que certifiquen la vacunación a fin de evitar la piratería de los certificados de vacunación. Con esto, puedo decir que la Comisión de Salud y Deporte, que me digno presidir, está cumpliendo con el país. Y a la vez me permito comprometer a todas las autoridades, pero sobre todo al Gobierno Nacional y al Presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, a impulsar en el menor tiempo posible la expedición de la presente ley. Gracias, asambleístas, gracias, pueblo ecuatoriano. Así concluye la ponencia por parte del asambleísta Marcos Molina, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, a propósito de este primer debate del proyecto de ley orgánica para la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia causada